Muy buenos días. En el día de hoy nos proponemos desarrollar un espacio de creación de conocimiento relativo al desarrollo de competencias emocionales, entendiendo que el desarrollo de competencias emocionales es una necesidad imperiosa en los tiempos críticos que estamos viviendo. Primeras funciones de la familia. Y las tres primeras funciones de la familia son, primero, la afectiva, segundo, la socializadora y tercera, la educativa. Independientemente de la voluntad de los padres o de las figuras parentales, ¿sí? De lo que el niño representa como figuras parentales, estas tres funciones se dan independientemente de que los padres tengan conciencia o no tengan conciencia. Los modelos de apego que tiene que ver con la afectividad, es decir, el apego seguro, inseguro, ansioso, evitativo, tiene que ver con la familia, con el vínculo del niño, con la calidad del vínculo del niño con las figuras parentales. La educación de los modelos de relación con la sociedad, con sus pares, con el resto de la sociedad y con su microsistema, con los miembros de la familia, también se educa. Y la educación de valores, que es la tercera función, la educación de valores, también se da al interior del seno familiar. Y siempre entendiendo que la educación es un proceso transferencial inconsciente. Sí, la educación solo es consciente en el grupo de educadores, los profesionales de la educación. No podemos pedirle una conciencia plena de, de, del, de del acto educativo a los apoderados, a los padres, cuando realmente ellos no fueron formados como profesionales. Sí, pero los que sí debemos tener una clara conciencia de nuestro rol como guías, como orientadores, como vanguardia del proceso educativo, somos los que estamos encargados, no solo en la universidad que formamos a formadores, sino también los profesores. Entonces, esto sí es necesario dejarlo claro en las reuniones de apoderados, ojalá que se toque ese tema, las 5 funciones de la familia, propuesta por diversos autores, pero sí existen 5 funciones de la familia. Las 3 primeras funciones, recuérdenlas, son la afectiva, la socializadora y la educativa. 5 funciones de la educativa, de la familia. La cuarta es la económica y la quinta es la reproductiva. Muchas veces la familia, en algunos modelos, en algunos clases sociales, la familia intenta sustituir a la primera función con la cuarta. ¿Sí? Intenta entregar los afectos, vale decir, los sentimientos y las emociones, el cariño, el amor, a partir de cosas materiales. Entonces hablamos de cosificación de los afectos. Es un fenómeno que se da bastante en el mundo moderno de hoy. En consecuencia, ojo con eso, ojalá que podamos hacer un llamado en este sentido a la familia. Ojo con la no cosificar los afectos. Nunca, no sé, regalar un objeto material a un niño o darle dinero a una niña o un niño, o darle dinero a una pareja en sustitución del amor, nunca va a ser efectivo. No, es comprar fantasía. Entonces, fíjense que nos quedamos con el conjunto de interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad, todos los actores de la comunidad. Y la conformación de una sana convivencia requiere el desarrollo de una capacidad, ¿sí? De esa gran capacidad que se llama inteligencia humana. Cuando hablemos de capacidades, estamos hablando de un constructo psicológico que es educable. Las capacidades no se heredan. Respecto a la inteligencia, solo el 25% de la inteligencia se hereda. ¿Sí? Solo un cuarto. Y son aquellos elementos que están más asociados a los elementos temperamentales del ser humano. Sin embargo, la educación del carácter
modifica la expresión del temperamento. Y en ese sentido podemos ir a través de la educación emocional, ir modificando las expresiones del temperamento. Recuerden, la inteligencia juega un rol fundamental, un rol pero esencial en la gestión de una sana convivencia, particularmente la educación emocional juega un rol esencial en la gestión de una sana convivencia en las interacciones a cualquier nivel, a cualquier nivel. Hoy nos estamos enfocando en el ámbito educativo, ¿sí? Pero en cualquier nivel, en el ámbito de pareja, en el ámbito de las relaciones interpersonales con los amigos, etcétera. Particularmente en el área familiar, donde hoy, producto de este confinamiento, nos estamos viendo necesitados de desarrollarla. Por eso el título, una necesidad urgente. Hay que urgentemente trabajar en abocarnos al desarrollo de esta inteligencia. La próxima, Adrián. Entonces, en el contexto actual de esta pandemia, de esto que nos confina a nosotros de manera involuntaria, porque estamos obligados, ¿creen ustedes que se hace imprescindible enfocarnos en la gestión de la convivencia escolar o de la convivencia educativa? Sí, esto es una pregunta más o menos para provocar las primeras preguntas, las primeras aproximaciones, o instalar los primeros conflictos cognitivos, como hablaba Piaget respecto al tema. ¿Creen ustedes que preferirían que nos enfocáramos en convivencia exclusivamente escolar, dado que los niños no están asistiendo a la escuela, y que es decir, el envío de guías no es necesariamente, no sigue un modelo educativo necesariamente tradicional para nosotros? La interacción del ser humano es imprescindible y sin embargo ahora tenemos que estar interactuando con nuestro estudiante a través de guías, etcétera. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Educación, inteligencia emocional, inteligencia abstracta? ¿Qué consideran ustedes? La próxima, Adrián. Bueno, agradecer Luis hasta ahora. Mientras tanto instalamos estas diapositivas, recordar primero agradecer a la gente que se conecta y recordarle que puede usar el chat. A través del chat pueden ir haciendo sus preguntas que luego se leerán para que nuestro facilitador nos pueda conectar. Yo había visto, no recuerdo de quién, había visto una pregunta aquí en el chat que hacía referencia a cuáles son las 5 funciones de la familia. Recuerden, las 5 funciones de la familia son la afectiva, la función socializadora, la función educativa, la función económica y la función reproductiva. En psicología educacional se dice que cuando no se están cumpliendo a cabalidad las 3 primeras funciones, nosotros empezamos a sospechar que hay una disfuncionalidad familiar. Sí, cuando se habla de familia disfuncional, estamos pensando en una familia que no está cumpliendo a cabalidad las 3 primeras funciones de la familia, por lo menos las 3 primeras funciones de la familia. Y ojo, el comentario que les hacía anteriormente, muchas veces no está cumpliendo la primera función de la familia y la está sustituyendo por la cuarta. ¿Sí? O muchas veces ese padre no es capaz de abrazar a ese hijo adolescente porque piensa desde su machismo, de su modelo patriarcal, piensa que abrazar a su hijo hombre no es relevante, no es importante, que eso es tema de los profesores, que los profesores son los únicos que tienen que ocuparse de eso, que los psicólogos son los únicos que tienen que ocuparse de eso. Y error. Eso tiene un impacto en la esfera afectiva del ser humano. Sí, ese joven, hombre, mujer, necesita un abrazo, necesita
muchas veces necesita una expresión de afecto que no necesariamente tiene que ir acompañada de un objeto material, aunque a veces cuando uno no tiene los recursos necesarios, a través de una simple hoja de un árbol, una hoja seca, un decir te quiero, ahí comenzamos, con un abrazo y decir cuán importante eres en mi vida. Eso es importante, muy relevante, y nunca, nunca, nunca va a ser sustituida por la función económica. Entonces recuerden las 5 funciones de la familia, porque cuando no se cumplen las 3 primeras, estamos sospechando ya, estamos pensando en disfuncionalidad familiar. No sé, Waldo, si logras ver las... Sí, hay una diapositiva que muy sugerente, habla de construir una posible respuesta, digamos, desde las habilidades, desde la inteligencia emocional, desde estas competencias que tú declaras, ¿cierto? Cómo puede la persona a través de la inteligencia ir desarrollando estas competencias. ¿Sí? Una persona, una compañera de uno de los DAEM, claro, aquí, bueno, de Palguano, del DAEM de Palguano, nos habla de una de las habilidades sociales complejas, que es la capacidad de escucha activa, desarrollando la escucha activa. Pero yo me referiría, primero me había preguntado que cómo instalar este conocimiento en las comunidades educativas, particularmente los padres y apoderados. Bueno, no sé en Colombia, pero al menos en Chile, desgraciadamente, bueno, pues muchas veces las reuniones de apoderados se utilizan solo para dar información y para planificar posibles actividades con las niñas y los niños. Y no se utilizan estos espacios para crear talleres. Aquí está participando una estudiante destacada mía que que tiene muchas ideas, muchas, quizás nos pueda enviar algún material posteriormente respecto a qué estrategias utilizar específicamente, pero claro, pero, pero primero hay que crear los espacios en las reuniones de apoderados. Es en las reuniones de apoderados donde hablamos estos temas, y se instalan y los apoderados comienzan a interesarse, porque sí o sí, debemos llevarnos en la mente que el proceso educativo es un proceso transferencial inconsciente. Para niñas y niños, el proceso educativo es transferencial, de transferencia, un concepto freudiano, y es, por lo tanto, al ser transferencial, es inconsciente. Es inconsciente. El educador, el mediador, ya sea padre, madre, profesor, siempre está transmitiendo, siempre está transfiriendo herramientas de la cultura y herramientas de sus propias vivencias, sus modos de vida, su manera de gestionar los conflictos, su manera de gestionar la convivencia. Lo está transmitiendo, lo está transfiriendo. Lo malo es que cuando no lo tiene consciente, lo proyecta. ¿Sí? Las falencias que pueden haber en el adolescente, la niña, el niño, los proyecta y se los pone a él, cuando en realidad es del mismo. Claro, acá, Luis, disculpa que te interrumpa, hay un par de preguntas ya que convergen en un tema, digamos. Eso en el contexto educativo escolar, pero en el contexto de la familia, nos pregunta cómo instalar estos aspectos en el contexto de la familia, toda vez que tú has dicho que la convivencia no es algo que caiga del cielo, sino que es una gestión que tiene organización en el tiempo, que tiene protocolos, que tiene normas incluso que nos permiten instalar, ¿cierto?, una serie de prácticas desde una vida común hasta una forma más adecuada de compartir. ¿Cómo se instala esta gestión en el ámbito de la familia, en el ámbito interno? Hoy día que estamos todos con nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, en el ámbito familiar, ¿cómo se podría...? Bueno, lo primero de la pregunta parece muy interesante. Primero, que la educación se gestiona, es decir, no es un proceso que, si no se gestiona, se da como un barco a la deriva, sería como un barco a la deriva que va hacia donde los vientos lo llevan.
Y uno se sorprende después viendo a su hijo adolescente, uno dice, ¿cómo este niño salió de esta forma? A mí no salió como si la educación, como si la inteligencia, como si todo lo que hemos hablado anteriormente fueran herramientas que fueran heredadas a través de los genes. Y no es así. La educación se gestiona, se intenciona. Hay una intencionalidad recíproca, como decía Ruben Feuerstein, hay una intencionalidad que es recíproca en la construcción de ese proceso educativo. Entonces, primero, tomar conciencia de que se gestiona, de que se gestiona. Y segundo, lo segundo que yo, para empezar a hablar de gestión de la educación emocional, es invitar a nosotros a tomar conciencia de que nadie puede educar afuera lo que no tiene educado adentro. Porque recuerden, es un proceso transferencial inconsciente. Y al no tenerlo yo en mi propia conciencia, vamos a ver las 5 competencias emocionales, y la primera es la autoconciencia. Si ni siquiera tengo conciencia de mis propias emociones, de mis propios sentimientos, ni siquiera sé diferenciar una emoción de un sentimiento, ni siquiera sé diferenciar entre enojo, ira y rabia, sin ni siquiera hacer eso, por supuesto que voy a hacer una mala gestión de la educación emocional. Entonces, el primer paso es llevarlo a la conciencia, que es necesario, que se gestiona y que primero debo desarrollarla en mí, en mí, en mí. No hay una fórmula única, porque los seres humanos somos diversos, somos muy diversos. Hay modelos de gestión de educación emocional para las instituciones educativas, pero yendo poco a poco, vamos a ir construyendo un conocimiento poco a poco. Digamos que no hay un solo modelo y que lo primero que tenemos que hacer es que, bueno, pues tomar conciencia que primero hay que educarla en nosotros mismos. Entonces, para hacer una distinción, vayamos brevemente a la diapositiva anterior, Adrián. Recuerde, la inteligencia abstracta, ¿sí? Habla de capacidad. Recuerden que las capacidades se educan, no se heredan. Lo único que heredamos en términos de inteligencia humana es el temperamento. Pero recuerden que la buena noticia es que el carácter se educa y el carácter modifica a la expresión del temperamento. Tiene ese potencial, el ser humano tiene ese potencial de educar su carácter poco a poco y en consecuencia ir educando las expresiones de su temperamento. Entonces, fíjense que la inteligencia abstracta habla de la capacidad de adaptarse a condiciones nuevas y estamos en una pandemia, en algo nuevo que hace desde el año, hace 102 años, en Chile particularmente no vivíamos una pandemia. ¿Sí? Entonces, ahora necesitamos desarrollar nuevas condiciones que conlleven el desarrollo de habilidades para aprender ciertos actos o, como decía Paulo Freire, para crear otros nuevos conocimientos, otros nuevos actos, ¿sí? Que sean funcionalmente útiles y que nos lleven a respuestas mucho más adaptativas. La siguiente, en consecuencia, si hablamos entonces, aterrizamos esto a la expresión de inteligencia emocional, los teóricos, nos guiamos mucho por los fundadores de este concepto de inteligencia emocional, que no fue Goleman, no fue Goleman, fueron Meyer y Salovey en 1981, e hicieron su tesis doctoral, ¿verdad, Adriana? Adriana del Pilar González, Asiente. Exactamente, ellos fueron los creadores de este concepto y hablaron de 4 capacidades diferentes, gradualmente. Entonces, si me vuelvo a la pregunta del compañero de Daim de Palguano, ¿qué hacer? Primero, ir desarrollando en nosotros, estas competencias que definen los autores Meyer y Salovey. ¿Sí? Porque Goleman habla de las competencias, pero la definición y las competencias asociadas
las define Meyer y Salovey. Y la primera es sentir. Sentir, por favor. Sentir habla de la capacidad de poder identificar en el aquí y en el ahora las emociones y sentimientos que estoy experimentando en este momento, valga la redundancia, sin confundirla, sin confundir enamoramiento con amor. ¿Sí? Sin confundir ese síndrome emocional que es el enamoramiento o la atracción, que es menor, con un sentimiento, que es el amor. Como les decía anteriormente, sin confundir el enojo, que es una emoción, pero que tiene una capacidad de regulación cognitiva mucho más alta, a diferencia de la ira, donde ya se va perdiendo la capacidad de regulación cognitiva, se va perdiendo el control porque el cerebro límbico es el que entra en control de las emociones. Y a diferencia de la rabia, donde ya quien entra en control de la emocionalidad es el cerebro reptiliano. Sí, estamos hablando de la teoría del cerebro triuno. Entonces, esa capacidad de sentir, de identificar mis emociones y mis sentimientos como padre, como abuelo, como esposo, como educador, como psicólogo, como lo que sea, es el primer paso. Si a mí me preguntaran, oye, para diseñar un programa de educación emocional, lo primero que tengo que desarrollar es esas competencias en mí mismo, porque nadie puede educar afuera lo que no tiene educado adentro, porque enseñamos lo que sabemos, pero educamos lo que somos. Acuérdense, enseñamos lo que sabemos, y yo puedo hablar mucho de esto y no educar nada, pero educamos lo que somos, lo que realmente somos. Entonces, sentir, dicen los autores, capacidad, es una capacidad, se va desarrollando. Y a los que interesados yo le mando el test, a los que le interesen yo le mando el test de inteligencia de competencias emocionales, y el test tiene la posibilidad de evaluar estas cuatro competencias, estas cuatro capacidades, perdón. Y luego entender. Entender es la capacidad de poder indagar acerca del origen último, del fundamento último de las emociones y sentimientos que yo estoy experimentando en el aquí y en el ahora. ¿Sí? A veces, cuando somos bien inmaduros, a veces tenemos 80, y no tiene que ver con la edad necesariamente. Sí, yo envío el test. Pues no tiene que ver con la edad necesariamente. Hay personas que tienen 80 años y son unos inmaduros, son personas inmaduras, porque no, el locus de control, el diálogo de control emocional, siempre lo están poniendo afuera. Y le dicen a María Paz, Varela le dicen, María Paz, es que tú me enojas. Sí, es decir, ahí estoy poniendo el diálogo de control externo. ¿Por qué? Porque no quiero introspeccionarme y no quiero ver las causas últimas de la emoción que yo estoy sintiendo. No quiero aceptar que lo que María Paz me está diciendo, lo que yo estoy sintiendo, no tiene que ver tanto con lo que María Paz me está diciendo como con la interpretación que yo le estoy dando a lo que me está diciendo María Paz. Claro, con mucho gusto, compañero, se lo envío. Se le escucha pésimo, oh, qué lástima. Otros compañeros dicen que escuchan bien. Bueno, recuerden, sentir, capacidad de identificar, entender, capacidad de poder comprender, y eso requiere un ejercicio de comprensión tremendamente importante. Ahí les puedo compartir un ejercicio de respiración, y que es una introducción a la meditación que me envió Waldo hace poco, me pareció bonito, interesante y atractivo. Y solo cuando soy capaz de identificar y entender el origen de mis emociones y mis sentimientos es que las puedo controlar, que no quiere decir reprimir. Recuerden, controlar no es lo mismo que reprimir, ¿sí? Es la capacidad de regular, para, como decía una compañera ahorita hablaba de la escucha activa, y otra habilidad social compleja, que es la asertividad, de poder expresar mi postura
emocional, lo que estoy sintiendo, la emoción que estoy experimentando, pero de una manera adecuada. Entonces ahí estamos hablando de control emocional. Y luego entonces que podemos modificar nuestros propios estados de ánimo para posteriormente poder modificar los estados de ánimo de otras personas. Sí, el camino aquí es al revés. Como decía Vygotsky, Lev Vygotsky, Alexander Luria, Sechenov, Galperin, todos los autores de la escuela soviética, de la escuela alemana, hablan que el camino de construcción del conocimiento primero en la infancia es de afuera hacia adentro, pero en el caso de nosotros, ya a esta altura de la vida, ya ese camino se recorrió, ahora vamos de adentro hacia afuera. Entonces primero tengo que empezar por mí mismo y luego poder eh, modificar los ajenos. No puedo modificar los estados emocionales de un niño, no puedo, no puedo modificar los estados emocionales de un niño cuando le pego, no lo puedo, lo pongo peor, cuando le grito, lo pongo peor, ¿sí? Y créanme que en estos momentos de pandemia, en estos momentos de confinamiento, aquí en Chile el confinamiento es obligatorio, obligatorio, y hay que pedir unos permisos de creo que te dan 2 horas para poder salir, en fin, y estar con ese chiquito no es fácil a veces, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Entonces, cómo bajar los estados emocionales de los niños si ni siquiera yo sé tener un control de la respiración abdominal mía? Si ni siquiera yo me doy cuenta que me estoy sintiendo angustiado, alterado, etcétera. La próxima. Luis, disculpa que te interrumpa en este momento porque Sí. han habido comentarios sobre el tema de cómo esto lo llevamos a la unidad educativa, al colegio. Resulta que yo quiero recordarle a las personas, especialmente quienes están vinculados directamente con la educación, que existe lo que se llama la Política Nacional de Convivencia Escolar. Y la Política Nacional de Convivencia Escolar lo que nos lleva a un amplio marco desde el cual las comunidades educativas deben desarrollar lo que se llama los indicadores de desarrollo personal y social. Si bien los indicadores de desarrollo personal y social no apuntan en estricto rigor a la inteligencia emocional, no es menos cierto que los consideran. Y es así que entonces cada colegio debe, a través del área de la convivencia escolar, con el encargado de convivencia, el consejo escolar, el ir elaborando un plan de convivencia escolar, un plan de gestión de la convivencia en el que puede y debe estar inserto estos elementos de los que hemos señalado. Incluso los protocolos asociados a los planes de convivencia deben salirse de los marcos puramente normativos y avanzar en el tema de la formación, en el desarrollo formativo de la convivencia, que tiene de suyo un piso fundamental, que es esto que llamamos la inteligencia emocional. Entonces, son las comunidades educativas las que tienen este marco normativo y que deben desarrollar también, porque muchas veces lo que se espera, como veo también acá, es que alguien me envíe un test, alguien me envíe un instructivo, alguien me envíe una información a partir de la cual yo desarrollo. Pero quiero recordarle a mis queridos colegas y queridas colegas que nosotros los docentes toda la vida, en cada minuto del aula, estamos haciendo inteligencia emocional. Cuando a un niño lo acogemos, cuando lo escuchamos, cuando lo contenemos, ¿cierto? Incluso a través de nuestras pruebas y de nuestras evaluaciones. Recuerden que en cada pregunta que nosotros elaboramos hay detrás, ¿cierto?, una intencionalidad ética y valórica. Entonces, en todo momento estamos desarrollando, estamos practicando la inteligencia emocional. Lo que pasa es que no la hemos formalizado en un propósito común y colectivo dentro de las comunidades educativas. Entonces, este es el gran desafío que emerge hoy y sobre todo, como les decía al principio, en este contexto de priorización curricular en el que a través del Ministerio ya va quedando claro de que importa tanto o más tal vez que la entrega de contenidos, el desarrollo de estas inteligencias, de estas habilidades emocionales. Sí, bueno, quiero hacer algunas observaciones. Yo no conozco cuál es el paradigma educativo desde el cual se posiciona el Ministerio de Educación de la República de Colombia, pero el paradigma educativo en el chileno, a pesar que se declara constructivista, es decir, considera que el aprendizaje de todos los toda
contenidos curriculares es una construcción social. A pesar de eso, en nuestro país existe una profunda cultura positivista contra la cual nosotros luchamos día a día, los profesores en las salas de clase, los que están aquí sobre todo, por algo están aquí, tratando de revolucionar eso. El educador, ya lo decía, siempre, siempre, siempre es un agente de cambio social. O perpetúa el modelo socioeconómico y político que está en un país, o ayuda a modificarlo. Y los que están aquí hoy, educadores, padres, están interesados en replantearse la educación desde una perspectiva diferente. Y lo que plantea Waldo es interesante. Ahora, el propósito del test, de este test, parte de algo que había señalado yo anteriormente. Primero, mirarnos a nosotros. El test de competencias emocionales, este test fue diseñado por Goleman, ¿sí? El creador de las 5 competencias emocionales. El test hace referencia a esas 5 competencias que tienen ahora adelante, y el primer propósito es que nos lo apliquemos a nosotros mismos con la honestidad mayor posible, con la honestidad mayor posible, pero con la mayor honestidad posible. Yo no lo voy a revisar, nadie lo va a mirar, es un test más invitando hacia la metacognición que hacia una mirada psicológica, clínica. No, no, la invitación a la metacognición. Los ítems están adaptados a Latinoamérica, se sacaron de Estados Unidos, pero tuvo una adaptación, el test tuvo una validación de contenido y una validación, una validación Q, que da bastante alto, da más de 0.77, que es una validación, un puntaje bastante alto de validación de constructo, y entonces habla mucho de lo que dice estar midiendo para la población generalmente latinoamericana, porque es más fácil ver afuera, mirar para afuera, que mirar para adentro, ¿sí? Y el recorrido, insisto, en nosotros, los que estamos comprometidos con la educación de nuestros nietos, con nuestros hijos, de nuestros estudiantes, el camino es a la inversa, a la inversa. Sí, en términos de inteligencia emocional, en términos de inteligencia ética y en términos de inteligencia espiritual, el camino es a la inversa. Primero con nosotros. Sí, nadie puede educar lo que no tiene educado adentro. Enseñamos lo que sabemos y podemos hacer una charla de 4 horas de este tema y ser los tipos menos inteligentes en estas áreas. Ser no es lo mismo que conocer. Sí, ya cuando uno lo lleva a la dimensión del ser, a la dimensión más alta, a la trascendencia del ser humano, es porque ya uno va incorporando en el ADN de nosotros estas competencias emocionales. Entonces en este test están estas 5 competencias emocionales, que su nombre, bueno, ya por sí mismo dice mucho, dice mucho. Está el número de la pregunta. Cada pregunta está asociada a una de estas competencias de autoconciencia. Recuérdense de esta capacidad de sentir, de poder identificar conocimientos, emociones, sentimientos. Y recuerden la diferencia entre emoción y sentimiento, que la emoción tiene corta durabilidad y una vibración energética mucho más alta, a diferencia del sentimiento, que es más estable en el tiempo y sus vibraciones energéticas son mucho más bajas, ¿sí? Se mantiene mucho más en el tiempo. Ya cuando surge un sentimiento, ya hay un equilibrio más placentero, más estructurado del yin y el yang, y de lo positivo y lo negativo de la persona que uno ama, sea un hijo, y uno, ojo, se puede enojar con un hijo, hasta te pueden dar ganas de tirarlo del 5.º piso, pero lo sigues amando, porque el sentimiento es estable, duradero, a diferencia de las emociones que ya son, bueno, pues las emociones son mucho más rápidas, cambian, pueden ir cambiando, no tan rápida como en los trastornos bipolares, pero bueno, eh, sí tienen un tiempo de vida un poco más corto. La autorregulación, capacidad de autorregular nuestras emociones y la expresión
de nuestros sentimientos, esta capacidad tan importante de automotivarnos en momentos difíciles. Mírense, motivarse a uno mismo es muy fácil cuando las condiciones están a favor. Cuando los vientos soplan a favor, te digo que motivarse es muy fácil, el viento solo te lleva. Lo más difícil es trabajar la motivación, es decir, el impulso a la acción, interesarse, reinteresarse y replantearse nuevas necesidades a partir de los desafíos que la vida nos va poniendo delante. Porque la vida no es una carretera lisa, a veces surgen montañas, obstáculos, huecos, como se dice en nuestros países, acá no se dice la palabra hueco, no, pero no sé, baches que uno no espera. Pues ahí se juega de plano, se juega la motivación. Entonces esa capacidad de tirarse uno para arriba, de poder reinventarse, de poder restablecerse a partir de la creación de nuevas necesidades, el surgimiento de nuevas necesidades, recordando que la motivación es el impulso a la acción a partir de necesidades e intereses insatisfechos y que tiene tres componentes: esfuerzo, persistencia y dirección de la conducta motivada. Sí, entonces, redirigir la dirección de la conducta motivada es muy importante en todos nosotros. La empatía, típico de la inteligencia interpersonal, se dice muy fácil, se habla muy fácilmente, se puede hablar de empatía es fácil, pero ser empático, difícil. Ser simpático es más fácil, ser antipático también es un poco más fácil, pero ser empático implica un conocimiento de la otra persona, implica desproverte de tus prejuicios, de tus conocimientos previos, implica una deconstrucción de tu prejuicio sobre todo, no de los conocimientos previos, pero sí de los prejuicios que te impiden mirar al otro y reconocerlo como un otro valioso, independientemente que piense distinto a ti, independientemente de lo que haya pasado con su vida. Y ahí comenzamos a construir empatía, cuando somos capaces de meternos esfuerzo persistente, por favor, claro, implica un esfuerzo persistente. La empatía, sí, ponernos en el lugar del otro, lleva un esfuerzo tremendamente y sobre todo persistencia. Y las habilidades sociales, por favor, les insisto en dos de las habilidades sociales que son tremendamente necesarias. Uno, la escucha activa, y otro es la asertividad. De todas las habilidades sociales que pueden estudiarse o que los autores proponen, la escucha activa, la capacidad de escucha activa, ¿sí? La capacidad de poder escuchar y acompañar al otro, eso es muy importante en este momento que estamos atravesando. Y la asertividad. Hay gente que te dice, no, si yo soy de los que digo en la cara lo que pienso. Sí, no, pero si muchas veces lo dices sin que nadie te lo pregunte. Hay personas que no te lo han preguntado y por lo tanto es una intromisión en la vida del otro. Hay que pedir permiso para dar un consejo, hay que pedir permiso para hacer una sugerencia. Pedir permiso es reconocer los límites en un otro. Entonces, ojo, les invito a trabajar este tema. Si quieren, me escriben y les puedo enviar materiales fáciles de leer, pero con rigor científico. La próxima, Adrián. Te interrumpo un momento. Sí, igual. Mira, Vicente Holguín, de Paiguano, agradecemos tu presencia acá y tu interés. Hola, Vicente. Él habla de un elemento muy importante. Él pone el miedo como un tema fundamental. Dice, es un factor limitante en el aprendizaje, no solo emocional. ¿Qué puedes decirnos por respecto de este factor limitante que señala nuestro invitado? No sé si te puedes virar hacia la diapositiva anterior, Adrián, un momentito. Claro, lo que pasa es que hoy día, Luis, como en el contexto en el que estamos viviendo, existe mucha incertidumbre, mucha inseguridad y, por qué no decirlo, miedo. Se ha instalado un temor de salud pública, de situación socioeconómica, en la que los adultos, sin quererlo, en el hogar, estamos repitiendo a través de lo que vemos en la televisión o nuestros propios discursos,
Pues estamos creando en nuestras casas, en nuestras familias, una situación de temor, de incertidumbre, que los niños, como dice también acá Pedro José Cacique, dice, los niños como que repiten todo lo que los padres hacen en la casa. Entonces a veces los padres en el hogar no nos damos cuenta que estamos reproduciendo una situación, estamos generando una situación de temor, de estrés, etcétera, y que, como dice Vicente, es un factor limitante el temor. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? Mira, Vicente, bueno, muy importante, primero porque se nota que has hecho un trabajo contigo, por lo menos en la primera competencia, que es el sentir. Sí, primera competencia de la inteligencia emocional, que es sentir, y logras identificar ese temor que yo creo que en ocasiones se convierte en miedo. El temor es el grado más atenuado del miedo. El temor es, es como el estrés, como el distrés. Más o menos es funcional en la medida que te moviliza a una acción adaptativa. Pero lo malo es el miedo. El miedo es paralizante. El miedo hace que una estructura que se encuentra aquí en el cerebro, ubicadita aquí en el centro del cerebro, y que se llama amígdala, se paraliza. Y a ese fenómeno se le llama secuestro amigdalino. Secuestro amigdalino. Si tienen algún día, algún momento, revisen esto del secuestro amigdalino. ¿Sí? Y el secuestro amigdalino es tremendamente... no se lo deseo a nadie. Entonces, el miedo es paralizante, el temor es más funcional porque moviliza la búsqueda de una conducta adaptativa. Mientras haya temor, bueno, pero miedo ya es un grado superior del temor, ya deja de llamarse temor y se llama miedo, y se produce este fenómeno que se llama secuestro amigdalino. La amígdala, no las amígdalas que tenemos en la garganta, sino una que tenemos ubicada al centro, encima del tallo cerebral, de la terminación del tallo cerebral, deja de vibrar, se paraliza y no hay procesamiento de la información. Empezamos a funcionar desde lo instintivo, desde las pulsiones inconscientes, más primitivas que tenemos, y nos inmovilizamos, y eso se expresa a través de rabia, ataque, conductas violentas, o sencillamente una paralización, una depresión tremendamente importante. Entonces, reconocerlo primero es tremendamente importante en ti, que a veces siento temor, y tanto temor que a veces se convierte en miedo. Ojo, no, yo puedo sentir temor, pero no lo voy a dejar, no lo voy a dejar que se convierta en miedo. Sí, voy a ponerme en función de buscar una respuesta adaptativa para que no se convierta en miedo y mi amígdala no me secuestre, no me secuestre. Se llama secuestro amigdalino. Entonces, les sugiero eso, que no dejes pasar a una fase superior esa emoción que se llama temor. Claro, y sin embargo, Luis, disculpa, y sin embargo, este temor es natural en el ser humano, porque todos sentimos temor y sobre todo en este contexto, entonces debemos dar un sentido. Y ese sentido del temor hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, en tiempos difíciles, opciones valientes. Entonces ver esta crisis como una oportunidad también. ¿Qué oportunidad? Hoy día tenemos más tiempo con nuestros hijos, con nuestros cercanos, por lo tanto, trabajar eso que dejamos de lado muchas veces por el día a día habitual de nuestro trabajo. Y en los colegios, entender que no hay nada más importante que la empatía de todos los miembros de la comunidad educativa para poder avanzar en el desarrollo de la inteligencia emocional, que es la condición necesaria, indispensable para la adquisición de los aprendizajes. Entonces acá yo quiero enviar en este momento, quiero hacer un breve paréntesis, estimado amigo, para enviarte a ti y a todas las personas que estamos conectados, somos más de 60 personas, enviarles a través de las palabras y a través de esta actitud mucho cariño, mucho afecto, mucho reconocimiento, porque todos los que estamos acá tenemos un ideal en común y es el bienestar nuestro y el bienestar de los que queremos y de las personas con las que trabajamos. Este apoyo, este envío de afecto debe hacernos salir de esta condición, de este secuestro, de este temor, y debe hacernos pasar a entendernos como la oportunidad para avanzar con valentía, con decisión,
en los aprendizajes que debemos adquirir para hacer de nosotros y de nuestro entorno algo mejor. Entonces yo creo y confío plenamente de que la crisis se puede transformar en una oportunidad de superación. Vamos a salir más fortalecidos. Yo creo esto y tengo tanta convicción que estoy acá y estaré todo el tiempo que sea necesario, estimado amigo, y la gente que nos escucha, para poder ir aportando desde nuestras experiencias, nuestras habilidades, en esto de ir haciéndonos crecer como personas y que esto luego se transmita a las comunidades educativas para que los niños vayan a adquirir estos aprendizajes, vivan estas experiencias y, por supuesto, vamos a construir un mundo mejor, vamos a salir mejor de esto, yo no me cabe la menor duda. Sí, yo quiero apoyar esa palabra de Waldo. Crisis, la palabra crisis nos invita a pensar en la palabra crisálida, es decir, la conversión del gusano en mariposa. Sí, nos da la oportunidad de ocupar estos espacios en esto que estamos tratando, en la educación emocional de nuestros hijos, de nuestros familiares más allegados. Y siempre bajo la premisa que hablábamos casi al principio de que no es un proceso, no es un proceso espontáneo. Cuando lo dejamos a la espontaneidad, la vida es la que educa, ¿sí? Y uno se sorprende a veces, bueno, diciendo, este es el producto que yo quería, ¿no? Pero viejo, si no es el producto que tú trabajaste, la vida lo trabajó por ti. Entonces, ojo con Feuerstein, Ruben Feuerstein, que su primer principio habla de que todo acto educativo debe tener una intencionalidad y conlleva una reciprocidad, ¿sí? A la mediación del significado y a la mediación de la trascendencia en el ser humano. Entonces, repensar la educación así y entonces, bueno, avanzar en este sentido. Puedes pasar a la siguiente, porque ya estamos casi a la hora. Bueno, habíamos hablado de estas competencias. Recuerden de trabajar este test. Los que quieran después compartir alguna información conmigo, con mucho gusto les voy a contestar, o nos vamos a conectar por alguna vía y vamos a conversar como quieran. La siguiente. Bueno, y finalmente pensar que el desarrollo cognitivo, junto con el desarrollo emocional y el desarrollo conductual, es decir, el crecimiento y el desarrollo de esas tres grandes esferas, es lo que nos va a llevar al desarrollo de la inteligencia emocional. Sí, pensar, sentir y actuar debieran estar en personas sanas, debieran estar en una simetría, en una concordancia bastante bien establecida. Cuando no, aparecen los trastornos psicológicos, aparece la depresión, aparece, y lo que es peor, pueden aparecer trastornos psiquiátricos. Lo ideal es buscar la consonancia entre pensar, sentir y actuar. Sí, un pensar enriquecido, trabajar, en algún momento vamos a trabajar las distorsiones del pensamiento y un sentir mucho más elevado, mucho más cercano a la trascendencia del ser humano, como una compañera señalaba aquí en el chat, más cercano al desarrollo de la inteligencia espiritual. No solo a la inteligencia ética, sino también más cercano a la inteligencia espiritual, entendiendo la espiritualidad como algo que no necesariamente tiene que ver con la religión, sino con el sentido de trascendencia del ser humano, con la reconexión de la fuente universal. Independientemente del pensar que uno tenga, es importante tener bien claro que de algún lugar venimos, ¿sí? No, entendiendo el lugar como algo mucho más allá, mucho más allá de la escuela, mucho más allá del hogar, mucho más allá del plano físico, ¿sí? Pensando en un plano que quizás no podemos ni siquiera imaginar porque no estamos en un plano material reducido, etcétera. Repensar el quehacer, como decía también una colega, repensar el quehacer de la escuela, y hay que resignificar. Esta crisis también nos plantea la necesidad de la escuela de replantearnos la educación. La educación no es lo mismo que instrucción, ¿sí? Instruir es pasar materia, como se dice acá en Chile, pasar contenido, eso no tiene ningún sentido. Cuando no es no conlleva al desarrollo de estructuras cognitivas que
sirvan de sustrato material al desarrollo de la inteligencia en sus 4 dimensiones, la intervención educativa no tiene ningún sentido. La siguiente. Y por último, dejarlos con esa frase de Bertrand Russell: sabemos demasiado. Sí, sabemos, sí, pero sentimos muy poco, porque no tomamos contacto con lo que sabemos. No nos sensibilizamos con ese saber. Sentimos muy poco de esas emociones creativas de las cuales pudiese surgir una buena vida. Necesariamente no estamos en las condiciones de Russell y no necesariamente surge una buena vida. Pero cuando se toma conciencia, cuando establecemos un contacto enriquecedor, bueno, pues créanme que la vida de nosotros va a querer, sí, va a ser mucho mejor. Bueno, excelente observaciones. Los títulos no nos hacen mejores personas, por supuesto. Ya lo decía al principio, hay personas que con 15 títulos no son muy buenas personas, no son muy buenas personas. Más vale que la educación se redirija como en los Países Bajos, como Holanda, Dinamarca, Suecia, se enfocan primero hasta en la educación emocional, en la educación espiritual del niño, y luego en tercero básico o en tercero de la enseñanza básica es que comienzan los contenidos. Entonces, ojalá que algún día alcancemos eso. La siguiente. Bueno, Luis, yo quiero agradecer este gran trabajo que has hecho por los comentarios que hemos visto en el chat. Hay personas que han estado muy motivadas, muy interesadas, y resulta acá también esto como un espacio de aprendizaje, toda vez que este interés que se demuestra, esta empatía virtual, entre comillas, si pudiéramos pensar de que se puede generar esta empatía, la has logrado tú, y te agradecemos por tu actitud, por tu conocimiento y tu tiempo para poder trabajar de esta forma. Invitarlos a todos y a todas las que nos escuchan a continuar con este ciclo de charlas que Boletín del Trabajo está haciendo en este momento. Recordarles que estas charlas son el inicio de cursos que queremos ofrecer también, donde se va a desarrollar aún más estos conocimientos, estas habilidades y la práctica de actitudes que beneficien a las personas y a las comunidades educativas. No sé si tú, Luis, tienes algo más que agregar. No, yo también quería agradecerle a todos los colegas, a todas las personas, a todos los que hicieron el esfuerzo por estar conectados hoy viernes acá con nosotros y, bueno, generar este espacio de conocimiento y ojalá que nos volvamos a ver y construyamos conocimientos de mayor envergadura. Gracias también a ustedes, muchas gracias a todos ustedes por estar participando. Gracias desde Colombia, también muchas gracias, también que Dios los bendiga a ustedes, cualquiera que sea la concepción de Dios que puedan tener, y cualquiera que sea es válida para la trascendencia del ser humano. Así que muy agradecido, nos estamos viendo prontamente, ahí le estaremos enviando otro link para este ciclo de charlas.